para darle tiempo a todos los ponentes. Ahora a la ponencia, la atención a las personas desde la deontología médica, que nos va a exponer Jacinto Batiz Cantera. Jacinto, aparte de que yo creo que somos amigos y nos estimamos muchísimo, trabajamos en la misma organización y creo que tenemos un lujo con él, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Actualmente es director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, máster en Cuidados Paliativos, porque de hecho ha sido paliativista durante muchísimo, jefe de servicio de nuestro hospital, por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en Ética Médica y Deontología por la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, responsable del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina General y Familia, profesor invitado en muchas universidades españolas en posgrados de paliativos y de bioética y coautor de publicaciones como Los valores de la medicina en el siglo XXI o del Manual de Ética y Deontología Médica, ambos de la Orden Médica Colegial. Bueno, muy buenas tardes. Esta mesa tiene dos hándicaps. Uno es la hora y otro es el tema, la ética, que a veces no atraen mucho. Por eso agradecemos, o al menos agradezco, y creo que los miembros de la mesa y la moderadora agradecemos la asistencia de ustedes, porque eso quiere decir que les interesa algo de la ética. Bien, me toca hablar de la atención a las personas desde la deontología médica. Miren, la deontología no es otra cosa que la ética propia de unos determinados profesionales, quienes de entre los valores de la sociedad ha elegido algunos como especialmente referentes de su actividad. El Código de Deontología Médica define que la deontología médica es el conjunto de principios y reglas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. El profesor Xavier nos ha dicho que efectivamente los códigos son reglas, son guías de reglas y de normas. El Código de Deontología Médica establece los principios esenciales de la profesión médica y que están contemplados como actitudes, a los que ha hecho referencia también el profesor, responsabilidades y compromisos. Miren, ¿cuáles son estas actitudes, responsabilidades y compromisos básicos? En primer lugar, el fomento del altruismo, de la integridad, de la honradez, de la veracidad, de la empatía, que son esenciales para una relación asistencial de confianza plena entre el médico y el paciente. También la mejora continua en el ejercicio profesional y en la calidad asistencial basadas en el conocimiento científico y en la autoevaluación. Todo eso está contenido en el Código de Deontología Médica, que en este momento todos los médicos colegiados tenemos obligación de cumplirlo. El contenido del código vigente se puede dividir en tres apartados: la relación con el paciente, la relación interprofesional y la relación con la sociedad. Referente a la relación con el paciente, aborda la actitud y el comportamiento del médico en la relación clínica y ante la calidad de la asistencia, incluyendo el secreto profesional y la atención al final de la vida. Aborda también la reproducción humana, el trasplante de órganos, la investigación en el ser humano, el dopaje y la prohibición de colaborar en la tortura o vejación de seres humanos. En la relación interprofesional aborda la relación entre médico y otras profesiones, en la propia corporación y en las instituciones sanitarias, y contempla temas como las publicaciones profesionales y sobre la publicidad médica. Y en el apartado de relación con la sociedad, este apartado aborda la relación del médico con el sistema sanitario y otras instituciones, aborda la actuación del médico perito y la relación con la institución judicial, y sobre la docencia y las instituciones sanitarias. Pues bien, abordar la humanización de la atención médica teniendo en cuenta a las personas, como también ha dicho el profesor. Como ven, coincidimos en muchas cosas, porque hay que atender a las personas.
Digo que teniendo en cuenta a las personas en un desarrollo presente de la ciencia médica y con un futuro prometedor como es la transformación digital y la inteligencia artificial, que es el reto del siglo XXI. El Código de Deontología Médica, el actual, que se elaboró en el 2011, exige ya una renovación porque la ciencia de la medicina va a pasos agigantados. Y además hay circunstancias que tenemos también que ayudar a que los médicos sepan cómo actuar. Y por eso en él están introducidos la violencia, el médico ante la violencia, está introducido el médico ante la inteligencia artificial, los medios de comunicación digitales, hoy ya tan imprescindibles, la seguridad del paciente y el Big Data. Todo esto está incluido en esa renovación que ahora está en el proceso de que los distintos colegios vean las propuestas que hemos hecho desde la Comisión Central para que hagan sus enmiendas y se pueda aprobar el nuevo código. En esta revisión, como he dicho, se contemplan capítulos referidos a la seguridad del paciente, atención a la violencia, responsabilidad del médico, etcétera, para adecuarlo al panorama actual de la asistencia sanitaria y de los avances técnicos aplicados a la medicina. Miren, la calidad y la excelencia en la atención sanitaria a las personas debe asumirse como claros imperativos éticos. No pueden ser una cuestión opcional, tienen que ser imperativos éticos. El Código dice que la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad, y respetar la vida humana, la dignidad de las personas y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Esto dice nuestro Código. Nuestro Código también dice que el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados. Y a veces, queridos compañeros, abandonamos a nuestros pacientes, muchas veces por falta de formación, otras veces por miedo a hacerlo bien o por no saber hacerlo, y otras veces por tratamientos inadecuados, indebidos, y eso se llama abandono terapéutico, que es otro concepto que se empieza ahora a tener en cuenta. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando ya no lo sea permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida. Nos dice cómo tenemos que actuar sin tener que empecinarnos en prolongar una agonía innecesaria con nuestros tratamientos o nuestras pruebas diagnósticas. El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente, le atenderá con prudencia y con competencia. Y siendo, también dice esto el Código, siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la sociedad para la atención y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos. Y si esto no se da, tenemos la obligación de ponerlo en denuncia ante las autoridades de nuestro hospital, de nuestros centros de salud, etcétera, para que se pueda llevar a cabo. Y también dice que la formación médica continuada es el deber ético, es un derecho, es decir, lo tenemos que exigir como un derecho para que nos podamos formar, pero a la vez es una responsabilidad de todos los médicos a lo largo de su vida profesional. No vale con haber dicho, yo he acabado la carrera, ya he acabado mi especialidad, ya no tengo que estudiar más. No, tenemos que estudiar y adaptarnos a toda la evolución de la medicina que día a día va aumentando. Miren, seguramente los médicos conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad. Hemos explorado muy bien y hemos tenido en cuenta cuáles son los síntomas y las manifestaciones orgánicas del enfermo. Pero el paciente tiene además crisis de todo su mundo, tiene sus valores, tiene sus expectativas y tiene sus relaciones. Pero nosotros nos movemos en distinta onda, no estamos conectados. Y el profesional y el paciente se están moviendo en distintos niveles y no van a poder encontrarse. Pero si por el contrario el médico, además de tener efectivamente su dimensión objetiva de la enfermedad y conocer sus síntomas y manifestaciones orgánicas, también es conocedor y tiene en cuenta sus crisis de todo su mundo, sus valores, sus expectativas, sus relaciones, ahora sí
nos vamos a mover al mismo nivel y nos vamos a poder encontrar. Esto es el reto que nosotros tenemos que hacer, tratar de integrarnos en lo que el paciente siente y necesita. Por eso las necesidades de los seres humanos en relación con su salud van más allá del simple modelo de curación de la enfermedad. La comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante la enfermedad y el sufrimiento exige del médico una actitud enfocada al servicio a la persona. El enfermo es una persona, el enfermo no es una cosa. Y nosotros a veces nos preocupamos más de la enfermedad que tiene el enfermo que del enfermo que tiene la enfermedad. Y esto tenemos que cambiar. Por eso la compasión con la persona que sufre, la competencia profesional del médico y la autonomía del enfermo junto con el respeto de los derechos humanos fundamentales sirve de base para cuidar desde la ética médica. Hemos dicho la compasión, hemos dicho la competencia profesional, tenemos que ser buenos profesionales, ser competentes y respetar la autonomía del enfermo. Miren, ese imparable y progresivo avance científico-técnico de la medicina de las últimas décadas se ha traducido en un proceso de superespecialización que ha tenido como efecto negativo la fragmentación conceptual del paciente y el riesgo de despersonalización en la atención médica. Como ven en la última figura, a las personas se les ve difuminadas, ya no les vemos como personas, porque la técnica nos la ha empezado ya a borrar. La tecnología médica debe estar al servicio de las personas que la necesiten. Somos los profesionales quienes decidimos sobre el uso de máquinas y fármacos y los que podemos hacer que su uso haga sentirse al enfermo bien atendido desde la ciencia y desde el acercamiento humano. No olvidemos que el hombre es el remedio del hombre desde la ciencia, pero también desde el acercamiento humano. Pongamos un poco de acercamiento humano, porque la ciencia ya la tenemos, pero igual tenemos que tener una actitud mucho más de acercamiento. Miren, la deontología médica no debe servir para que los profesionales nos protejamos mutuamente, sino para que sea un instrumento para la promoción de la excelencia y de la calidad asistencial. No debe ser como una especie de cortijo para que nosotros lo comamos, y lo guisemos y nos lo comamos, sino para que podamos hacerlo mejor a la sociedad. Y tenemos que construir confianza en nuestros pacientes. Y el que la profesión médica profesemos un específico y estricto código de valores éticos hace que los pacientes depositen su confianza en nuestro buen hacer de cada día. Les aseguro que esto es importantísimo, porque nuestra profesión está obligada a proyectar seguridad y confianza, demostrando que somos capaces de autocontrolarnos, sin perseguir una estúpida endogamia, pero sí velando por la correcta práctica de una medicina obligada a ser científica, respetuosa, resolutiva, rigurosa, humanista, de calidad y en constante búsqueda de la excelencia. Estos son algunos de los documentos en los que nos podemos basar para poder aprender cómo hacerlo mejor en nuestra práctica diaria. Nuestro código y otros manuales que hemos elaborado en la Organización Médica Colegial, que están a disposición de ustedes y lo pueden descargar de la página web. Y por último, decirles que recuperar la dimensión humanística de la relación entre las personas es sin duda un elemento decisivo en la calidad asistencial que se merecen quienes solicitan nuestra ayuda profesional. Muchas gracias.